saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más. Bienvenidos a su canal Pregoneros. El día de hoy, miércoles 22 de marzo del año 2023, vamos con información pregoneros porque sigue todo este tema de que lo del Departamento de Estados Unidos señalando a Andrés Manuel López Obrador, a nuestro presidente, por desacreditar a periodistas y activistas, diciendo que pueden criticar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que este los desacredita. Y pues todo este boletín como si fuera pues hecho por los conservadores, por la derecha en nuestro país, señalando también en este informe anual que sigue la violencia en el país. Vean nada más, esto es lo que volvieron a expresar: preocupación por los altos niveles de impunidad en México y por la violencia perpetrada por el crimen organizado. Vean, sobre la situación de libertad de prensa en el país, recoge que 15 periodistas fueron asesinados el año pasado, 2022, y que 11 de esos crímenes estuvieron relacionados con su labor. Todo esto en este informe que el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador vuelve a remeter en contra. Es un bodrio el informe del Departamento de Estado. Esto fue lo que dijo nuestro presidente el día de hoy. Sostuvo que ya no se tortura ni hay masacres, esto luego de que el Departamento de Estados Unidos alertó sobre las violaciones de los derechos humanos en México. Todo este tema volvieron a utilizarlo el día de hoy como politiquería, como golpeteo, los panistas en el Senado de la República. Vamos a escuchar. Si ustedes ven el informe del Departamento de Estado, es un bodrio. Hay que revisar el diccionario. Dicen, según expertos, se presume, se señala, no hay sustento. Utilizan la calumnia en el Departamento de Estado. Pueden contestarme lo que quieran, pero no tienen pruebas, son calumniadores, mentirosos. En México no se tortura, no es como antes, que ellos se quedaban callados y nunca decían nada. En México no hay masacres. En México el Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos. En México se garantiza la libertad de expresión. No se persigue a nadie, no se reprime a nadie. Que no se confundan. Por supuesto que este tema lo tomaron el día de hoy en el Senado de la República como golpeteo, y pues ahí está el nuevo circo, el nuevo show de la senadora panista Kenia López Rabadán, exigiendo a Andrés Manuel López Obrador, a nuestro presidente, que deje de pelearse con los Estados Unidos, luego de que calificó como bodrio este informe de derechos humanos del Departamento de Estado. La panista señaló que el gobierno daña con sus acciones a los mexicanos en Estados Unidos. Vean de qué manera tanto Antares Vázquez, senadora de Morena, y también el senador Héctor Vasconcelos la pusieron en su lugar. Son unos vendepatrias. Vamos a escuchar. Estados Unidos asumió el compromiso con distintos países mitigar la delincuencia, la migración y las violaciones a los derechos humanos. Uno de esos países es México. Por ello, este lunes 20 de marzo, el Departamento de Estado de Estados Unidos de América hizo público el informe de países sobre práctica de derechos humanos 2022. Este informe se entrega al Congreso norteamericano desde hace 50 años. Se estudian cerca de 200 países este año.
se estudiaron 194. En él se escucha la voz de los defensores de derechos humanos, de periodistas, de académicos, de organizaciones. Además, se estudian los informes presentados por los propios gobiernos. El informe remitido al Congreso norteamericano refiere sobre México que la violencia e inseguridad persisten en todo el país, que las detenciones arbitrarias y homicidios, así como las masacres y las desapariciones, han incrementado. También refiere que hay una persecución a periodistas desde el gobierno de López Obrador. Incluso se dice que en México se limita la libertad de expresión con el quienes quieren las mentiras. Y también refiere este informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que hay impunidad en torno a los ataques y asesinatos a los periodistas. Este documento dice que los funcionarios de migración y de aduanas victimizan a migrantes y a solicitantes de asilo en nuestro país. Ante esto, todos sabemos que este informe de Estados Unidos es una realidad que se vive en México. El presidente el día de hoy, en su mañanera, de manera iracunda, ya sabemos que ese es tu estilo, lo llama bodrio. López Obrador no acepta esta realidad que se le grita en México y que hoy también se le exige en Estados Unidos. Concluyo, presidenta. Desde el Senado de la República le exijo al presidente López Obrador que deje de pelearse con el gobierno de Estados Unidos, en donde viven más de 30 millones de personas de origen mexicano y a quienes este año la posibilidad económica les ha permitido enviar a México más de 58,000 millones de dólares en remesas. Este gobierno, con sus acciones, no solo daña a México, senadora, también daña a los mexicanos en Estados Unidos. Es cuanto, presidente. Se concede el uso de la palabra a la senadora Antares Vázquez Alatorre, hasta por 2 minutos. Senador Vasconcelos, con mucho gusto ya lo hemos anotado en la lista de oradores. Gracias. Gracias, presidenta. Nadie puede negar la embestida de la derecha nacional e internacional en contra del gobierno de México. En fechas recientes conmemoramos la expropiación petrolera. ¿Y qué creen? A eso se opuso la derecha. Y decía la derecha internacional y la derecha nacional que venía una hecatombe en materia petrolera. ¿Por qué? Porque México quería ejercer su derecho soberano a el petróleo. También los panistas de la época de 1810 fueron los que se opusieron a la revuelta nacional del pueblo de México por su independencia. Fueron los panistas de mediados del siglo XIX los que fueron a traer a Maximiliano recién consumada la independencia y con un presidente patriota que resistió la embestida de la derecha reaccionaria. No es de sorprender al pueblo de México que en los tiempos de la Cuarta Transformación estén los panistas despotricando y van y nos acusan a Estados Unidos, van y nos acusan a España con puras mentiras. Vienen aquí a traer informes que carecen de toda prueba. ¿Cuándo ha habido en esta Cuarta Transformación un Aguas Blancas? ¿Cuándo ha habido un San Fernando? ¿Cuándo ha habido un Ayotzinapa? El Estado mexicano ya no es el principal violador de los derechos humanos como fue en los sexenios del PAN y del PRI. Si hay
todavía la espiral de violencia que ellos dejaron un muladar, dejaron aquí un reguero de huérfanos y de dolientes de la masacre que organizó el narcogobierno de Felipe Calderón. Entonces, al pueblo de México, que hoy sabe que tenemos un gobierno justo, a nuestros paisanos en el exterior, les damos las gracias por seguir colaborando, que es evidente que ellos tienen confianza en este gobierno y por eso han aumentado las remesas y por eso el voto mayoritario en el exterior es para este proyecto de nación. Entonces, pueblo de México, no se dejen embaucar por la derecha reaccionaria que sigue haciendo su chamba, la misma de siempre, contando mentiras. Es cuanto. Para el mismo tema, se concede el uso de la palabra al senador Héctor Vasconcelos, hasta por 2 minutos. Perdón, senador, pero la derecha sí. Desde el siglo XVIII, desde finales de la colonia, existe una corriente de derecha en México, como seguro, desde antes incluso. Gracias, senador. Les recuerdo que no hay diálogo, senadores. Adelante, senador Vasconcelos. Senadora presidenta, me parece muy adecuado y muy simbólico que senadoras y senadores del PAN se pronuncien de manera acorde con ciertos sectores de los Estados Unidos que intervienen en asuntos internos de México. Qué bueno que quede evidenciado ante esta soberanía y ante la historia que hay legisladores panistas que están de acuerdo con que Estados Unidos se comporte como un gobierno global. Esto deriva, sobre todo esta actitud norteamericana, de los años de la post-Segunda Guerra Mundial. A partir de entonces, el Congreso norteamericano y a veces otras instancias de los Estados Unidos se siente con el derecho de decir quién está bien, quién está mal en derechos humanos, en democracia, etcétera. Pero el mundo está hoy en una multipolaridad, afortunadamente, de manera que yo creo que ningún país tiene la facultad de juzgar las políticas internas de otros países. Pero quiero referirme a otra cuestión. Solo algunos elementos del Congreso norteamericano y en particular del Partido Republicano y también algunas secciones del Departamento de Estado se han manifestado por criticar y sancionar sin derecho alguno las políticas del gobierno mexicano. Permítame un momento, senador Vasconcelos. Sí. Permítame, discúlpeme que lo interrumpa solamente para preguntar, ¿con qué objeto, senadora Kenia? Por supuesto, claro. Sí acepta la pregunta de la senadora Kenia. Al concluir, entonces, le daremos el micrófono para que pueda preguntar. Concluya, senador Vasconcelos. Sí, naturalmente este asunto tiene muchas aristas, pero dentro del tiempo que se me ha asignado, quisiera mencionar que no todo el gobierno norteamericano está siendo crítico del gobierno del presidente López Obrador. Quiero recordar a todos lo declarado por el señor John Kerry, uno de los más eminentes políticos norteamericanos, que ayer se pronunció a favor de las políticas de este gobierno y se refirió, palabras más, palabras menos, al presidente López Obrador como un hombre que está ofreciendo liderazgo en México y atendiendo las necesidades de los más desprotegidos. De manera que, por fortuna, no se trata de una postura homogénea del gobierno norteamericano. Las voces que se han manifestado
críticas a la situación interna de México, violando con ello nuestra soberanía, se están restringidas al Congreso, a la Cámara Baja, de hecho, y algunas secciones del Departamento de Estado. Sería cuanto por el momento, senadora presidenta, y con mucho gusto acepto las preguntas que se me formulen. Senadora Kenia, tiene 1 minuto para formular su pregunta. Gracias, presidenta. El senador Vasconcelos ha dicho que ningún país tendría que entrometerse en otro y evidentemente pues, es algo claramente entendido entre las naciones. Estamos de acuerdo en eso. Bravo, senadora. Gracias. El senador Vasconcelos entonces seguramente no está de acuerdo con lo que dijo hoy el presidente López Obrador, porque el presidente López Obrador, y abro comillas, señor senador, dijo: departamentito del Departamento de Estado. Y también el primer mandatario de este país se atrevió a calificar como bodrio lo hecho en Estados Unidos, por cierto, en una facultad que tienen ellos establecida, porque además es para enviar recursos a las distintas naciones, lo dije hace rato, 200 países. Si usted dice que no se deberían de meter, entonces entiendo que usted no está de acuerdo con lo que hoy se atrevió impunemente a decir el presidente López Obrador. Mire usted, yo empezaría por decir que el presidente de la República, con la legitimidad que le otorgan los más de 30 millones de votos que obtuvo para llegar a la presidencia, hace sus comentarios. De modo que no, permítame contestar. No interrumpa, su pregunta. senadora, ya Entonces, se les dio el uso de la voz. No se puede hablar de que él se refiere a algo impunemente, lo hace legítimamente como jefe del Estado mexicano. Por otra parte, él se refirió a una sección del Departamento de Estado. Él está, me parece a mí, en su derecho de informar a la población mexicana desde su punto de vista, desde el punto de vista del jefe del Estado mexicano legítimamente electo, y tiene el derecho de explicar lo que ocurre en la relación bilateral México-Estados Unidos. Esa es mi opinión, senador. Gracias, senador. Se concede. Gracias, senador. Así tal cual como lo mencionó la senadora Antares Vázquez, pues nadie puede negar la embestida de la derecha, tanto nacional como internacional, contra el gobierno de la Cuarta Transformación, contra el gobierno de nuestro país. Los panistas del pasado, los panistas en la actualidad, siempre opositores a la soberanía nacional, conservadores, vendepatrias, finalmente eso es lo que son. Por eso ahora realzando todo este tema del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Kenia López Rabadán, ya sabemos cómo se comportan estos panistas, vuelven a quedar exhibidos a nivel internacional. Nos vemos hasta la próxima, que sigan pasando un excelente día y dejen sus comentarios acerca de este tema, acerca de esta videoinformación.